¿qué tal? Muy buenos días a nombre de Vida Nueva para el Mundo, su iglesia, nuestra iglesia, su casa, nuestra casa. Le damos la cordial bienvenida a este estudio. De verdad, con el corazón en la mano, le digo, les extrañamos muchísimo esas reuniones presenciales. Sabemos, recordamos lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Voy a leerle parte del Salmo 112 para comenzar nuestro estudio. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti te damos gracias por este día que tú has creado. Gracias, papito, por ese amor, con amor eterno que tú nos has dado y que has derramado en nuestro corazón. Hoy en este día disponemos este tiempo para que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. Seguro vamos a seguir siendo transformados. Gracias, papá, porque en el momento que nosotros también dispongamos nuestra vida para honrarte, reconocerte en todos nuestros caminos, vivir tu palabra, iremos de gloria en gloria, exaltándote, alabándote y bendiciéndote. Hoy también, Señor, ponemos en tus manos a las personas que están con la pérdida de un familiar. Gracias porque hoy, papito, recordamos tu palabra, que tú nos fortaleces, tú ayudas, tú restauras, tú animas. Hoy, Señor, gracias porque también ponemos en tus manos cada necesidad. Tú la suples y gracias, papito, por este tiempo tan maravilloso. Te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos, gracias a Dios, con nuestro estudio, el estudio de salvación, en esta sección que se titula La seguridad de la salvación. Vamos a ver varias clases, varios pasajes de la palabra de Dios que vamos a ir estudiando, examinando de manera exegética, palabra por palabra, para ver el sentido por lo cual el Espíritu Santo lo ha inspirado y hablarnos literalmente de lo que es esa seguridad de la salvación. La pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿cómo puede uno entonces estar seguro de que es un creyente verdadero en Cristo Jesús y que no se apartará un día revelando que nunca fue un verdadero cristiano? Yo le invito a que usted abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y le recuerdo, para que tenga usted a la mano su Biblia, su carpeta, su libreta, su bolígrafo para hacer las anotaciones, ya que las Escrituras siempre nos llaman a seguir examinando la palabra de Dios, a escudriñarla. Y hoy, con el favor de Dios, estamos seguros que después de este estudio, en esa disposición que nosotros tengamos, vamos a ir avanzando, creciendo, santificándonos. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, o a menos que estéis, ¿qué dice la Biblia? Reprobados. Hay dos palabras muy interesantes que nosotros vamos a estudiar en este pasaje escritural, que es la palabra examinaos y la palabra probaos. La primera, que le acabo de mencionar, que es examinaos, la puede usted encontrar en su diccionario griego, es la palabra número 3986 y se traduce escuchar y examinar. La palabra probaos es la palabra 1381. Esta palabra probaos se escribe al lenguaje actual español como distinguir, comprobar, someter a prueba. Estas dos palabras, examinar y probar, son totalmente distintas. Vayamos con cuidado. Esta primera palabra, examinaos, nosotros la podemos ver desde el punto de vista desde la escuela. Un profesor que tiene sus alumnos
puede examinar desde la perspectiva de sus ojos físicos, ver a los alumnos y puede decirles o aplicarles un examen. Bueno, una persona, un capitán, puede hacer el listado de cada uno de las personas del batallón y de acuerdo a cómo él lo vea desde el punto de vista de afuera, va a ver que tienen su uniforme, sus zapatos lustrados, todo lo que es, manda el servicio, ¿cierto? ¿No? Ahora, un científico, desde el punto de vista de afuera, desde sus ojos, examina la fórmula, así como un investigador, una persona, un geógrafo, va a un lugar y empieza a escribir cómo es ese lugar, geográficamente hablando, y desde su punto de vista, desde afuera, él va a determinar un examen, pero probar es muy distinto, porque si el maestro aplica un examen, él puede decir, fulano de tal, él puede saber esto, pero al aplicar una prueba se va a dar cuenta si verdaderamente él está capacitado y es lo que dice ser. Muchos cristianos pueden aprenderse los 1600 capítulos de la Biblia, aprendérselos exteriormente y puedes hacerle un examen. Se supo la Biblia, pero al hacer una prueba si verdaderamente es un cristiano, pues muchos no calificarían. Así que el apóstol Pablo insta a los corintios a someternos, a examinarnos, y Pablo está literalmente desafiando a los corintios a que se examinen, o sea, a ver, ¿cómo soy? ¿Es únicamente mi manera externa la que me dice que soy cristiano? Ahora, me pruebo, ahora veo y le digo al Espíritu Santo, muéstrame desde lo más profundo de mi corazón cómo soy. Averigua tú, Señor, desde lo más profundo de mi ser y dime hasta dónde estoy yo tratando de ser cristiano. Ahora, lo que nosotros buscamos es creciente a una conciencia de la presencia y el poder de Cristo. ¿En dónde? En nuestra vida. Entonces, si nosotros sabremos si somos cristianos de verdad o si no lo somos, no es hasta que le pedimos al Señor que nos examine, que nos pruebe. Ahora, fíjese usted bien y sígame con cuidado. La palabra examinar que ya vimos, desde el exterior, físicamente podemos ver, fulano de tal trae una Biblia, se sabe algunos versículos y bueno, ese pues pudiera calificar en cualquier religión que es un cristiano, entre comillas. Pero al someterse a las pruebas, al someterse a este andar de la vida, va de verdad a dar evidencia de quién es en su corazón. Porque una vez sometido a prueba, ¿verdad? Dice Santiago, sacará literalmente quién es en su corazón. Entonces, si no estamos haciendo todo lo posible para acercarnos más a Dios, estamos alejándonos de Él. Voy a leer esta misma versión, este mismo pasaje, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, solo que ahora en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera: examínese para saber si su fe es genuina. Muy interesante, ¿cierto? Es decir, me veo, estoy viendo, a ver, verdaderamente soy yo. Ahora, parte B, podemos decir del versículo 5, pruébese a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Es muy interesante, ¿cierto? Entonces, de manera tan clara, el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia, bueno, véanse su estilo de vida, vean lo que están haciendo, pero ahora dejen que el Espíritu Santo escudriñe su corazón para que les muestre las intenciones por lo cual lo están haciendo. Es decir, algunos cristianos, como dice la carta a los Corintios, pues sí, se juntaban de manera regular, estaban en algunas reuniones, estaban participando de algún servicio, pero realmente cuando se entra hasta lo profundo del corazón, es decir, en la prueba, se muestra la intención. Y de esta manera tan similar, el apóstol Pedro exhorta ahora a las iglesias que están bajo su cuidado. ¿A qué? A hacer lo mismo, a examinarse, a probarse, y tan hermosamente la palabra de Dios mostrará quién es un genuino cristiano. Vamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1,
versículo 10 y 11. Con mucho gusto le repito, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: por lo cual, hermanos, es decir, le está hablando a la iglesia, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro en este pasaje? Pedro quería despertar a los creyentes, a quienes los falsos maestros con doctrinas engañosas habían adormecido a través de las mentiras. Estos decían que debido a que la salvación no se basa en buenas acciones, los creyentes podían vivir a su antojo, y esa es una mentira. Pedro, por el contrario, enseña que si usted le pertenece, verdaderamente al Señor, su arduo trabajo lo va a comprobar. Dicho de otra manera, si usted es cristiano, su testimonio lo va a confirmar. Las intenciones de su corazón van a ser evidentes en su vida. Y si no se está esforzando en cultivar las cualidades mencionadas, pues entonces algo raro está pasando. Vamos a examinar ahora, vamos a ver palabra por palabra, segunda carta de Pedro, aquí en el capítulo 1, pero solo que desde el versículo 5, vamos a ver el versículo 5, 6 y 7. Le repito con mucho gusto, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 y 7. Y voy a leer a continuación, seguido de esto, pues vamos a ver cada uno de esos componentes en los que el cristiano se va a esforzar, no para salvación, se va a esforzar no para un mérito propio, no, sino se va a esforzar para glorificar a Dios. Y como esto es algo convincente, algo que nace en el corazón del creyente, va a dar como fruto esa santificación. Esto es muy interesante. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. La Biblia dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, escuche bien, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Bueno, podemos entonces recapitular. Diligencia, ¿verdad? Fe y virtud. Conocimiento. Dominio propio. Paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Todos estos los vamos a ver, el significado, son cosas o estilo de vida que deben de salir en el cristiano. Si yo soy cristiano, tengo que buscar eso. O sea, no como algo monótono. No, si yo ya soy una criatura nueva, eso en el buscar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, el ocuparme que yo sea ahora, voy yo discerniendo, entendiendo que ahora mora el Espíritu Santo dentro de mí. Esto es tan maravilloso y tan hermoso. Voy a hacer estos pasos, por decirlo de esta manera, o voy a hacer que el Espíritu Santo me haga hacer ello, para que así como un albañil está poniendo un tabique, ya está la cimentación, ya está la roca, la piedra angular, el albañil está poniendo entonces la piedra, una piedra, otra piedra, un tabique, otro tabique, y esto se convierta en un palacio. De esa manera, mi vida a través del Evangelio, de la palabra de Dios, la fe maravillosa en la Escritura, no la fe de salvación, sino la fe escritural, entonces me convierte a mí, me va transformando mi entendimiento, mi manera de vivir, de tal manera que ya mi vida, este tabernáculo, se conviertan, textual, en un palacio donde mora el Espíritu Santo. Bueno, verso 5 entonces del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Dice entonces, vuelvo a leerlo. Vosotros también, cristianos,
poniendo toda diligencia. Esta palabra diligencia, literal se traduce como algo que sale del corazón y es un esfuerzo máximo en la vida cristiana para honrar a Dios. Entonces Pedro está diciendo, cristianos, pongan todo su esfuerzo en su vida cristiana para la honra de Dios. Mis pensamientos, mi estilo de vida, mis decisiones, todo sea para la gloria de Dios. Ya en clases anteriores abundamos un poco en lo que es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios son todos los atributos, es el mismo Dios. Si yo hago a un lado a Dios, como dice Romanos capítulo 1, desde el verso 18 hasta el 32, cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles, no lo estoy glorificando, lo estoy sacando de mi vida. Y entonces Pedro está animando que en medio de la prueba, en medio de las adversidades, en medio de situaciones difíciles, ponga yo todo mi esfuerzo, toda mi vida, en mi vida cristiana, para la honra de Dios. Esto es maravilloso, ¿cierto? Dice entonces también el versículo 5, vosotros también poniendo todo esfuerzo máximo en la vida cristiana para la gloria de Dios. Por esto mismo, ¿cómo se traduce la palabra diligencia? Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué significa eso? Esta frase, añadida a vuestra fe virtud, se refiere a dar abundancia, es decir, hasta el máximo, hasta todo, hasta más no poder, por decirlo de esta manera, sé virtuoso. Y esta palabra virtuoso o la palabra virtud se traduce como una excelencia moral. Entonces, ligado o pegado a esa diligencia, fíjate, mi vida, mi comportamiento tiene que ser para la gloria de Dios, hasta lo máximo. Y si la palabra virtud se refiere en el carácter moral, entonces hasta lo máximo tengo que guardar mi vida, mis ojos, mi mente, mi corazón, mi lenguaje en el carácter moral, para la gloria de Dios. Porque si el Espíritu Santo mora dentro de mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Construir como el albañil ese palacio en mi vida, como haciendo morir la carne. Entonces la palabra de Dios me va edificando, ¿verdad? Mire, dice Pablo, mire pues cómo se va uno edificando, me voy examinando, voy también pidiéndole al Señor que me muestre la raíz de mi corazón. Dios mío, ahora voy a poner lo máximo hasta en todo, mi carácter, mi temperamento, mi vida, todo para la gloria de Dios. Es decir, volviendo a recapitular, la palabra virtud se traduce excelencia moral. En otras palabras, Dios nos ha dado fe y todas las gracias necesarias para la piedad. Es decir, así como dice Job que es un pacto con sus ojos, usted y yo tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos y que lo que nosotros veamos, lo que nosotros hablemos, lo que nosotros permitamos en nuestros pensamientos sea para la gloria de Dios, hasta lo máximo. ¿Qué lo hace? El gobierno del Espíritu Santo. Ese bendito y precioso Espíritu que se nos ha sido dado, que ahora mora en nosotros, que ya no se sale, que está dentro de nosotros como en una casa propia, y como recordando lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1 y 2, que nos dice que está allí dentro, y el ruego que el apóstol Pablo hacía en la carta a los Efesios en el capítulo 1, maravillosamente pidiéndole al Padre Celestial que los cristianos tuvieran esa disposición para que sean completamente sensibles a la voz de Dios, que ya moraba el Espíritu Santo de ellos, que ya tenían energía y poder para no dejarse dominar por el pecado, recordando entonces también Romanos capítulo 6 y versículo 1 y versículo 12, donde Pablo hermosamente decía, no reine pues el pecado de forma que se enseñoree de vosotros. ¿Podemos nosotros concederle esa chance? Sí, pero el apóstol Pablo insiste, como ahorita el apóstol Pedro
insiste de una manera tan maravillosa y hermosa, diciéndonos, ya tienen esa energía, ese dunamis y ese poder maravilloso para resistirse al pecado. Esfuérzate, ahora sí que esfuérzate hasta lo máximo para que seas un palacio para el Rey de Reyes, un palacio para el Espíritu Santo, en todo, en todo, en todo, en toda tu manera de vivir, en tus ojos, en tus pensamientos, en tu palabra. Esto es maravilloso. Fíjese usted, y esta frase también nos enseña la capacidad divinamente concedida de sobresalir en hazañas valientes y eróticas. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nosotros tenemos alguna situación adversa, bueno, el Espíritu Santo nos dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ellas. Entonces, hay cosas que se van a presentar en nuestra vida, llámese tentaciones, adversidades, y volviendo a colocar lo que el Espíritu Santo nos dice en Efesios capítulo 2 y 3, en primera carta a los Corintios, en la segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 5 hasta el 7, el Espíritu Santo nos está recordando. Pedro le dice a la iglesia, acuérdense que mora el Espíritu Santo, no se dejen vencer por el desánimo, no se dejen vencer por las tentaciones, no se dejen vencer por una vida inmoral. Y Pablo también dice a Timoteo, peleen la buena batalla de la fe, den evidencia, peleen hasta lo máximo, extiéndanse hasta lo máximo para que el Espíritu Santo se ensanche en ustedes. Esto es maravilloso, ¿verdad? Entonces se llega a abarcar la cualidad más destacada en la vida de alguien o el apropiado y excelente cumplimiento de una tarea o un deber. Híjole, yo me acuerdo, fíjense ustedes, muchos de ustedes recordarán ese pasaje donde el apóstol Pablo, cuando antes de ser martirizado, dice a su discípulo, su consiervo, a Timoteo, he llegado a la meta. Híjole, he peleado la buena batalla, he llegado a la meta, he guardado la fe. O sea, qué impresionante. ¿Qué lo hizo? El mismo Espíritu Santo que moraba en el apóstol Pablo, es el mismo Espíritu que mora dentro de nosotros. Claro, en medida que usted y yo mortifiquemos la carne, no nos dejemos gobernar por las tentaciones o las cosas emocionales, iremos dejando que el Espíritu Santo se ensanche en nuestra vida, el Espíritu Santo gobierne textual nuestra vida, y dejemos entonces que Él nos lleve, así como lo dice la palabra de Dios, de victoria en victoria. ¿Qué más nos dice el apóstol Pedro en esta maravillosa carta, en la segunda carta que él escribió? Dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, presto, para esto mismo añadida a vuestra fe virtud, disposición, amplio en ello. Pero a la virtud, dice el apóstol Pedro, conocimiento. ¿A qué se refiere? Se refiere a esa verdad divina, a la iluminación dada por el Espíritu Santo, con el fin de tener en mente muy bien esclarecida en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Es decir, que no nos conformemos al devocional que tuvimos en la mañana, que no nos conformemos a un solo versículo, que vayamos más y más allá. Es decir, esto es tan maravilloso, en medida que nosotros permitamos al Espíritu Santo hablar a nuestra vida, nos ilumine, vamos conociendo al Padre. Alguien le pregunta a Jesucristo, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Y Jesucristo contesta en Juan capítulo 17, versículo 3, la vida eterna es que conozcan al Padre, que conozcan a Jesucristo, al cual tú has enviado, y no hay nada más hermoso
para un ser vivo, un ser humano que conozca al Creador, al único Dios vivo. ¿Y cómo lo va a conocer? A través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a usar el Espíritu Santo para seguir fortaleciendo nuestra fe? La palabra de Dios. ¿Qué va a seguir usando el Espíritu Santo para ampliar, ensancharse en nosotros, en ese andar diario? La palabra de Dios. Esto es maravilloso. Pero si recuerda usted hace un momento, al inicio del estudio, yo le decía que no bastaba con aprenderse los 1189 capítulos de la Biblia. No es la intención. La intención era que usted sí aprenda Biblia, pero que hay que vivirla, que la vivamos. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pedro. A ese vivir de la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, en el que cuando viene un versículo que habla a mi vida, lo tomo y empiezo a meditarlo. Dios mío, este versículo que tú has hablado a mi vida, este pasaje escritural en el cual tú usas para dármelo a mí, ¿cómo lo llevo de tal manera que lo apropie y que también lo desarrolle en mi vida para que sea en mi vida, en mi andar, usarlo para ensancharte tú, para que tú te ensanches en mi vida y aún más, de manera convincente, cómo lo aplico, cómo lo desarrollo? Esto es maravilloso y esto es hermoso. Ahora, sígame con cuidado, porque hasta aquí está el apóstol Pedro diciendo, añade esto, añade el otro. Ahora también añade dominio propio. A la virtud, conocimiento. Versículo 6, al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es eso? El dominio propio se escribe retenerse uno mismo. Es una autodisciplina, un autocontrol, una mortificación de la carne. ¿Ve cómo todo va ligado? Entonces Pablo está diciendo, Pedro también está diciendo, y en esta carta, segunda carta de Pedro, está animando a la iglesia, examínate. Hermanos, examínense. Sí, pues traes la Biblia, te sabes algunos versículos, pero ahora cuando viene la prueba, dile al Espíritu Santo, pruébame. Como los metales. Los metales tenían que llevarse a un químico para que de verdad dieran a positivo si era oro o plata o si no lo era, ¿verdad? Entonces el cristiano, te vuelvo a decir, damos a positivo cuando en medio de las pruebas mostramos quiénes somos. Hay cristianos que, como algunos en el tiempo que describe la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, van dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Alguno podrá decir, no pasé esta prueba, no soy cristiano. No, no está diciendo eso el apóstol Pedro. Lo que está diciendo es, ¿sabes? Esfuérzate, persevera. A eso que Dios te ha dado, que es la diligencia, ¿verdad? A esa diligencia, a esa vida cristiana. Esfuérzate hasta lo máximo tú, por todo lo que hagas, en que lo hagas en excelencia para Dios. Ahora, en esa excelencia para Dios, añádale tu vida moral. No es nada más en que te vean las personas, ¿verdad? Que llevas una vida aparentemente santa y que Dios conoce lo que haces en secreto. Ahora, en esa vida en secreto, donde solamente tú y Dios saben lo que haces, añádele ¿qué? Virtud. Esa virtud, en otras palabras, te vuelvo a decir, es que una vida consagrada. A esa vida consagrada, agrégale ahí más, no te conformes, palabra de Dios. Y la palabra de Dios en el cristiano, cuando empieza a vivirla, a vivirla de una manera constante, perseverante, le dará ese dominio propio, en el cual ya tiene los ojos espirituales, los ojos que Dios le ha dado, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, en el cual ya sabe y está viviendo, no. Esto independientemente de que ofenda a Dios, que es lo principal, tengo que mostrar a Dios que lo amo. El de ahí, hermano que me escucha, amado santo de Dios, el de ahí, como el matrimonio es una analogía con la comunión con el Señor Jesucristo. Tiene que haber fidelidad, honestidad, pureza sexual, mental, psicológica. Al tener una relación sexual fuera del matrimonio, hermano, que usted me escucha, y que mora el Espíritu Santo de Dios, está forzando al Espíritu Santo a participar, dice primera carta a los Corintios capítulo 6.
¿Cómo? ¿Qué escandaloso? Sí. Entonces, en medida que nosotros buscamos a Dios, empezamos a vivir la palabra de Dios, empezamos a discernir lo que es el temor a Dios, no el miedo, el temor reverencial a Dios, nos damos cuenta que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, Santo de Dios. Está viviendo en este templo. Y lo que haga, lo que decida, me hará o frenar, ¿verdad? Para no ofender a Dios, o a lo máximo para la gloria de Dios. El dominio propio es un rasgo de muchos del cristiano. En madurez, por supuesto, se va dando todo esto. Dice el apóstol Pedro, dice la Biblia, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, ¿qué dice? Paciencia, 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 paciencia. ¿Qué es la paciencia? Literal, se escribe, permanecer firmes en medio de trabajos desagradables. Es decir, una firmeza cristiana. ¿Cómo de trabajos desagradables? Consiste en aceptar con coraje todo lo que la vida nos puede hacer. Es decir, burlas, desprestigio por causa de ser cristiano, señalamientos falsos, acusaciones falsas, escarnio por ser cristiano, y tú estás paciente. Pero si te das cuenta, antes de todo eso, el Espíritu Santo te ha dicho a ti y a mí que está el dominio propio. Entonces, dentro del dominio propio, ¿qué fue y qué hace que el dominio propio se ejerce en tu vida? El conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, ¿y qué me hace a mí ir a la palabra de Dios? El deseo tan hermoso de añadir a mi vida, ¿verdad? Esa diligencia. Entonces es maravilloso, nos lleva paso a paso al Espíritu Santo en esta palabra tan preciosa. Es decir, que si yo amo a Dios, ay Dios mío, te busco con todo mi corazón. Y aparte de buscarte con todo mi corazón, y ahora me ha caído el 20, discúlpame la expresión, de que tú moras dentro de mí. Entonces, Dios mío, si moras dentro de mí, buscaré hacerlo agradable delante de ti de manera convencional. Y aparte de que lo hago de manera convencional, estoy trabajando, porque hay cosas que me van a costar trabajo. Es decir, me duele en la carne que se burlen de mí. Algunos ya lograron avanzar en esto, otros siguen en las tentaciones o estamos en las tentaciones. Dios mío, yo tengo ahora el Espíritu Santo, ¿verdad? El cual me ha dado la capacidad, de acuerdo a lo que dice Efesios 2, de decir no al pecado. Y muchos dicen, sí lo tengo, pero me cuesta trabajo. Persevere en ello. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Persevera, persevera, esfuérzate. No es para salvación. Es la muestra de una persona salva. Esto es maravilloso, ¿cierto? Esto de la paciencia consiste en aceptar, ¿verdad? Les decía yo, con coraje todo lo que la vida nos pueda hacer, traiciones, chismes, murmuraciones, injusticias, por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y ello nos hace transformar hasta el peor momento de nuestra vida en un paso adelante. ¿A dónde? Hacia arriba, hacia la meta. Dios mío, a mí no me interesa, voy a seguir adelante. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Si la Biblia me ha dicho a mí que desde antes de la fundación del mundo estoy sentado en lugares celestiales, desde antes de la fundación del mundo, Dios ha dado a su único Hijo para que yo sea salvo. Desde antes de la fundación del mundo, Él ha depositado el don de la salvación, Él ha depositado el don de la fe en mi vida, Él ha depositado el don del arrepentimiento. Ahora soy salvo, estoy seguro de ello. Debo de perseverar en mi santificación porque le amo como un esposo ama a su esposa. Es la analogía. Fidelidad, 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 fidelidad. La palabra piedad que nosotros vemos en este mismo capítulo, versículo 6. Versículo 7, a la piedad. Bueno, se traduce adoración. Fíjate qué hermoso.
Si te das cuenta, nos lleva paso a paso y en los momentos más difíciles que pudieras presentar, como lo dice la palabra paciencia, ¿qué tenemos que hacer? Adorar. Una verdadera adoración auténtica que transmite la idea de quien posee ahora a Cristo y adora propiamente a Dios. Es decir, es un estado en el una actitud en el corazón. Escúchame, es una actitud en el corazón, en las buenas y en las malas. Como el matrimonio, en las buenas y en las malas. En abundancia o en la pobreza, en las buenas y en las malas. En el corazón del creyente, Dios mío. Si ahora veo que el Espíritu Santo me está enseñando que el precio más alto que dio, que puso el Padre Celestial por la ofensa que Él ha recibido por el pecado y que la paga del pecado es la muerte, Jesucristo viene ahora de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se vació, se despojó, que fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Jesucristo nos enseña un amor incondicional, un amor que no espera nada a cambio, un amor completamente todo. De la misma manera el esposo tiene que amar a la esposa, de la misma manera, primeramente, de la misma manera el cristiano tiene que buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, en burlas, en escarnio, en críticas, Dios mío, y gozarme. ¿Por qué? Porque si a Jesucristo lo crucificaron, ¿qué se espera de sus discípulos? La adoración es un rasgo del creyente. La adoración es también algo que sale del corazón de manera nata. Dios mío, me duele en mi corazón. Santiago dice, alguno está triste, afligido, cante alabanzas. Y alguno otro dirá, no quiero, me cuesta trabajo. ¿Cómo me pides en este momento que me ponga a cantar alabanzas cuando de veras todo está yendo al contrario? Dios, ¿cómo te atreves a decir eso? Es como decirle al doctor, oiga, usted está enfermísimo, tiene este bicho, tiene gripa, tiene calentura, tómese los antibióticos. No quiero, pues tiene que tomárselas. De tal manera que usted se las tome y empezará poco a poco abundando en esa sanidad. Así el creyente, así el cristiano, de una manera tan hermosa irá avanzando, siendo llevado por el Espíritu Santo de gloria en gloria. Y así como el Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos se les apareció Moisés y Elías, y Él se transfiguró. De ahí viene la palabra metamorfa, transformarse. Es la misma palabra que aplica en Romanos capítulo 12, versículo 1. Transformémonos. ¿Cómo nos vamos a transformar? A través de ese conocimiento de la palabra de Dios, a través de llevar nuestra vida en excelencia, en piedad, para la gloria de Dios, a través de ese dominio propio, a través de esa adoración. Son rasgos de un creyente genuino. Dice la Biblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, a la piedad, afecto fraternal, es decir, afecto por los demás. ¿La mano derecha odiará a la mano izquierda? Pues no lo creo. ¿El ojo derecho odiará al ojo izquierdo? No lo creo. ¿El pie derecho odiará al pie izquierdo? No lo creo, porque la misma Biblia también dice que la iglesia es un cuerpo. La cabeza es Cristo y Él no se niega a sí mismo. Él no se avergüenza de llamarnos Dios, de llamarnos Padre. Cada uno de los miembros son útiles. Entonces, ese afecto fraternal, la palabra fraterno, como de familia. Y si Pablo nos insiste en Efesios que ahora somos una familia, la familia de Dios, ese amor sale de nuestro corazón a través, ¿verdad? Como producto de esa adoración a nuestro Dios, de ensanchar nuestra vida en nuestras decisiones, en nuestro andar diario, sabiendo que cada cosa que hagamos es para la bendita gloria de Dios. Estamos construyendo un palacio donde ahora mora el Espíritu Santo, y entonces esa transformación, esa metamorfa se ve en nosotros. Se ve Jesucristo en nosotros. Eso es maravilloso. ¿Cómo? En amor por nuestros hermanos. Ya lo escribiera Juan en una de sus cartas, ¿no? ¿Cómo conocerán que somos sus discípulos?
en que nos amamos. Afecto fraternal. Dice la Biblia, versículo 7 de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, parte final de este versículo. Amor. Esa palabra amor es ágape, es un amor sacrificial, desinteresado por los demás, especialmente por los hermanos en la fe. Entonces, si volvemos a recapitular lo que escribió el apóstol Pablo a Filipenses, haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó. Y así como el esposo se entrega por la iglesia, lo hagamos nosotros por nuestro prójimo. Eso es maravilloso. El cristiano entonces, ¿qué trabaja? Se esfuerza no para salvación, sino para glorificar a Dios en sus decisiones. Dios mío, me cuesta esto, pero ahí voy, ahí la llevo, ahí estoy, Señor, gracias, ahí la llevo, ya avancé y vengo a avanzar, otro pasito, otro, ándele, y ahí va, y ahí la lleva, pero voy ahí caminando siempre para adelante. Eso es maravilloso. Te caíste, el Espíritu Santo te levanta. Voy a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Hasta el versículo 9, solo que ahora en la versión Nueva Traducción Viviente. Ve usted qué maravilloso y qué hermoso. Dice la Biblia: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Vamos agarrando, digamos, el hilo o la onda de lo que vimos palabra por palabra. Y la parte final del versículo 5 dice: la excelencia moral con conocimiento. Versículo 6, el conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y al afecto fraternal con amor por todos. Versículo 8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Regresando a la segunda carta de Pedro, que hace un rato leí, solo que en el capítulo 1, pero ahora voy a leer el versículo 10 y 11, igual, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice? Así que, amados hermanos, esfuércense. ¿Por la salvación? No. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso, ¿cierto? Y aunque Dios está seguro y firme en cuanto a quiénes son sus elegidos y les ha dado una salvación asegurada por la eternidad, bien lo estudiamos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5, así como lo estudiamos en su momento en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Ahora, es posible que el cristiano no siempre tenga esa firmeza en la seguridad de la salvación, pero sígame con cuidado si es tan amable. La seguridad de la salvación es un hecho revelado por el Espíritu Santo en el sentido de que la salvación es para siempre, mientras que la firmeza es la confianza individual de que el creyente posee esa salvación eterna. Otra vez, la seguridad es el hecho revelado por el Espíritu Santo en el sentido de que la salvación es para siempre, mientras que la firmeza es la confianza individual de que el creyente posee esa salvación eterna.
Eso es maravilloso. En otras palabras, el creyente, el discípulo, el hijo de Dios, el elegido, que procura las cualidades espirituales que mencionamos, que estudiamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, gracias al fruto espiritual que produce, se garantiza a sí mismo que fue llamado, de acuerdo a lo que dice también segunda carta de Pedro, que ya estudiamos y que leímos, capítulo 1, versículo 3 y Romanos 8:30. Y que además yo me aseguro de que he sido escogido, como dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Y para qué fui elegido? Para salvación. Ahora, vamos a ver otros pasajes. El apóstol Juan dedicó toda su primera epístola a este tema, la salvación. Y él declaró al final, si eres tan amable, busca primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Apúntalo para que lo tengas presente. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Al término de leer este pasaje, vamos a leer Juan, el Evangelio, capítulo 20, verso 31. Con mucho gusto te leo, te lo repito. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y seguido de eso, Juan, capítulo 20, verso 31. ¿Qué declara Juan? Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿En quién? En el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Acuérdate, cristiano, ya tienes vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La seguridad de la vida eterna constituye la primera certeza cristiana. Mientras que Juan escribió en su evangelio para los incrédulos que llegaron a la fe, dice Juan capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios y que para creyendo, ¿qué dice la Biblia? Tengáis vida en su nombre. Él escribió la epístola para dar a los creyentes confianza. ¿Confianza en qué? En esa posición, en esa posesión de la vida eterna, y que la salida de muchos falsos hermanos, sí es cierto, había sacudido a los creyentes, y que él mismo dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19, estaban con nosotros, no son de nosotros. Así que no es que se pierda la salvación. ¿Cómo podemos ver nosotros en algún momento los rasgos de una persona no cristiana? Leemos también Judas, leemos Pedro. Son personas sensuales, mentirosas, lucran con la verdad, lucran con el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita estamos viendo los rasgos del cristiano, del verdadero creyente. El apóstol Juan les asegura a los que permanecieron fieles, como un resultado de haberse adherido a los fundamentos de la fe, a una visión correcta, a la obediencia y al amor, su salvación es segura. Es decir, dieron evidencia de la salvación, dieron muestra de la salvación, y un rasgo de la salvación es la perseverancia. Otra vez, la perseverancia. Oye, Pancho López se fue y regresó. ¿Es salvo? ¿No es salvo? Dios conoce los corazones. Pero veamos el caso de Pedro, que seguía a Jesús de lejos. Se arrepiente. Y este santo hombre de Dios, hasta el lenguaje hablaba como cristianos. Y un grupo de personas les dice, sí, tú andabas con él. Hablas como ellos. Y él literalmente dijo groserías, maldijo, habló groserías, maldiciones. Entonces se va, seguía a Jesús de lejos, y el mismo Espíritu Santo, después de que es sacudido, le redarguye, llora amargamente. Es decir, hay un genuino arrepentimiento. No es de que haya recuperado la salvación, sino está mostrando ese genuino arrepentimiento, a diferencia de Judas, que tuvo un falso arrepentimiento, que es el remordimiento. Entonces este hombre, como muchos, cayó, se levanta, sigue adelante, no perdió la salvación, sino que fue un resbalón, podemos decirlo de manera coloquial, y el Espíritu Santo lo animó al seguir adelante. Pregunta,
¿Quién de nosotros no hemos caído? Nada más porque algunos pecados no son evidentes. Pero usted o yo vemos lo que no tenemos que ver, hablamos lo que no tenemos que hablar. Pregunta, ¿ya perdió la salvación usted por eso? La insistencia en la búsqueda del Todopoderoso nos lleva a una reflexión en decir, Señor, si es cierto, no te busco para pedirte perdón y volver a recuperar la salvación. No, no es un baño, ¿verdad? Sino es el lavar que hizo Jesús, el lavamiento de la palabra de Dios para recordar que ya mis pecados fueron perdonados, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo me lleva ahora a restaurarme, a sanarme, a seguir adelante. La vida eterna es una relación con la persona de Jesucristo como resultado de haberse apropiado esa naturaleza. Leamos ahora, si es tan amable, primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Dice la Biblia, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Leo con mucho gusto. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. No dice nos va a dar, no dice nos dio, ya nos ha dado. Y esta es la vida que está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, la Biblia dice, no tiene la vida. Los autores de las Escrituras deseaban claramente que los creyentes estuvieran seguros de la salvación, seguros de su salvación mediante un examen en sus vidas para tener pruebas de una vida espiritual genuina. Y por eso el apóstol Pedro insiste en su carta, como el apóstol Pablo insiste en su carta a los Corintios, examínense. Vuelvo a decirlo. No basta con que el capitán empiece a decir, sí tiene el uniforme, todo no tiene el uniforme, usted se sabe todos los versículos. No, ahora viene la prueba. Ahora usted va a ejercer esto, aquello y dará evidencia si es un genuino cristiano. Examinémonos y probémonos delante de Dios, pero seguro, seguro, la salvación nunca se pierde. Vamos a orar, ¿qué le parece? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy en este día